Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa en este espléndido día de domingo de otoño, donde la naturaleza también nos dice lo grande que es el Dios que la ha creado. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, también reconociendo nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de todos los que sufren, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. La palabra que hoy te digo quedará en tu memoria. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento porque la muerte les impedía permanecer. Como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Este año 2018 todavía estamos en el... se está cumpliendo 50 años de la famosa rebelión o levantamiento juvenil en París en el año 68. Una rebelión primaveral, fue en mayo, de la que todavía pagamos las consecuencias. Una rebelión que tenía, entre otros lemas, uno que se hizo muy famoso: ser realistas, pedid lo imposible. Bueno, de aquel ser realistas, pedid lo imposible, se pasó a ser realistas, exigid lo imposible, que no es igual. Exigid significa que son derechos. Solo se pueden exigir los derechos. Los favores se piden, los derechos se exigen. Exigid lo imposible. Con lo cual hemos llegado a una sociedad de gente frustrada porque no puede conseguir todo lo que exige, y de gente resentida porque son derechos lo que exige. Es decir, quiero todo, tengo derecho a todo y además no tengo que pagar nada a cambio. Exijo mis derechos y todos son derechos, hasta, por ejemplo, la muerte de un inocente, como es el caso del no nacido. Aquella rebelión de mayo del 68 de París estuvo precedida por las matanzas de estudiantes en México, en los universitarios de México, que fue un aplastamiento sangriento. Pero hay algo que se nos olvida, y es lo que ocurrió antes de esto. Antes de esto tuvo lugar el Concilio Vaticano II. Desde el año 63 al 65, 4 sesiones, 62, 63, 64 y 65 del año 62, se celebró el Vaticano II, que fue, en el mismo ambiente de lo que después pasó en el 68, fue la irrupción de una oleada de optimismo dentro de la Iglesia, que después, repito, sería recogida dentro de la sociedad. El optimismo es una enfermedad tan mala como es el pesimismo. Con el optimismo no vamos a ninguna parte. Es decir, la gente optimista dicen que son simplemente realistas, que el pesimista dice que es un realista bien informado. Bueno, en el Concilio Vaticano II la Iglesia entra con una idea muy clara de quién es Dios, con una idea muy clara de quién es el hombre y con una idea muy clara de qué es lo que la Iglesia tiene que hacer. Bueno, sale del Concilio Vaticano II, sobre todo con lo que se llamó el espíritu del concilio, sale del Concilio Vaticano II con una idea diferente, no opuesta, diferente de quién es Dios, con una idea distinta de quién es el hombre y con una idea muy distinta de qué es lo que la Iglesia tiene que hacer. Repito, sobre todo en lo que se llamó el espíritu del concilio, que no tenía mucho que ver con lo que el concilio dejó escrito, sino con lo que
los que habían manejado el concilio querrían que hubiese quedado escrito. Es muy importante entender esto porque de aquellos polvos vienen estos lodos, y me refiero a los escándalos de pederastia o a los escándalos que cada día y cada semana nos sacuden. Esta semana un nuncio implicado en blanqueo de capital por valor de 4 millones de euros. Es decir, aquí no hay semana en que estemos tranquilos. Pero repito, de esto que está pasando tiene ahí su origen. La idea de Dios antes del concilio era una idea verdadera, basada en la palabra y basada en la tradición. Esa idea decía que Dios es el Señor. Por supuesto, nunca se negó que fuera Padre y que fuera amor. Pero sobre todo se insistía en el señorío de Dios y, como consecuencia, en el respeto debido a Dios. Nunca en la Iglesia Católica se habló de terror, pero sí de temor. El temor de Dios. Respeto al Dios creador, al Dios Señor. Se sale del concilio con una idea que complementa esta, también basada en la palabra y en la tradición. La idea de que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es Padre, Dios es bueno. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se pasa de un extremo al otro extremo. Y aquello que era verdadero se olvida en función de esto que también es verdadero. Dios es Señor y Dios es amor. Dios es juez y es misericordia. Cuando uno se olvida de una parte, corre el riesgo de acentuar tanto la otra que pasamos al campo contrario, perdiendo todo lo bueno que había. Con respecto al hombre, el optimismo nos llevó a creer que el hombre era un ángel. Y el hombre no es un ángel. Antes del concilio, la Iglesia sabía perfectamente lo que era el hombre. ¿Qué es el hombre? La palabra de Dios lo dice la tradición. Los grandes maestros de la tradición, un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín. Bueno, el hombre es un ser maravilloso, creado a imagen y semejanza de Dios, un ser maravilloso, pero herido por el pecado original. Y esto no es cualquier cosa. Es decir, el hombre es capaz de hacer las cosas más hermosas, las cosas más heroicas, pero también las cosas más terribles. En los años 60 aún estaba reciente en la memoria de muchos las grandes matanzas de la Segunda Guerra Mundial o los campos de concentración de Hitler, y aún estaban en pleno florecimiento los campos de concentración en Siberia de Stalin. Sin embargo, el hombre posconciliar es un hombre bueno, es un hombre que no ha conocido el pecado, es un hombre ingenuo, es un hombre naif. No sé si recordaréis los más mayores aquella película de aquella época, un poquito posterior en España, que se tituló Todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Es la época, repito, del optimismo, es la época de los hippies, todo el mundo es bueno. Bueno, pues la verdad es que no todo el mundo es bueno, pero se hizo como si todo el mundo fuera bueno. Se olvidó que el hombre tiene esa herida. No una herida que le destruye, pero sí una herida que le afecta. Los católicos nunca hemos sido pesimistas. Los pesimistas son los protestantes, que consideran que el pecado original destruyó la capacidad del hombre para hacer el bien. Y por eso ellos piensan que todo es gracia. El católico ha sido realista, jamás optimista. Realista. Conocemos al hombre. Y la Iglesia conocía al hombre, capaz de lo bueno y capaz de lo malo. Y después teníamos una idea de lo que tenía que hacer la Iglesia, y después del concilio, sobre todo, repito, por el espíritu del concilio, se tuvo una idea completamente distinta. La Iglesia tenía en primer lugar, no en único lugar, que hablar de Dios y ayudar al hombre a que se salvara, y también, por supuesto, dar de comer al hambriento, que se ha hecho toda la vida, y después ni hablar de Dios ni ayudar al hombre a que se salvara, porque como todo el mundo es bueno, pues se salva todo el mundo, y lo que hay que hacer es simplemente dar de comer al hambriento. Quien dice dar de comer al hambriento dice lo que sea, ¿verdad? Ayudar al emigrante o ahora salvar la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús hoy en el Evangelio? Fijaros, Jesús, ante la pregunta de uno de los escribas, dice: hay 2 mandamientos. Está introduciendo un orden en los mandamientos. 2. Primero, y lo establece así él, y segundo.
Primer mandamiento. No es, aquí el orden de valores sí altera el producto. Primer mandamiento, Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Segundo mandamiento, el prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios primero. O dicho de otra manera, que si tú no tienes una relación con Dios fuerte, que si tú no tienes una motivación religiosa fuerte, no vas a ser capaz de amar al prójimo. Y que si damos por supuesto que todo el mundo es bueno, ignoramos la realidad de la persona y por lo tanto no vamos a ser capaces de dar el fruto de amor al prójimo que tenemos que dar y que nos piden que demos. Cualquiera de nosotros sabe de qué va esto. El problema del Concilio Vaticano II es que lo hicieron intelectuales. Es decir, lo hicieron gente que vivía en un despacho y que no conocía la realidad. Si lo hubieran hecho párrocos, no hubiera sido así. Los intelectuales, sobre todo los intelectuales alemanes que están heridos, no sé si de muerte, pero muy heridos por el idealismo de Hegel, los intelectuales ven las cosas sin conocer la realidad. Un cura que está confesando en una parroquia sabe cómo es un ser humano. Y cualquiera de nosotros sabemos cómo son los seres humanos, porque sabemos cómo somos nosotros, repito, trigo y cizaña, capaces de lo bueno y capaces de lo malo, de lo bueno y de lo peor. Eso es el ser humano. Es decir, ¿qué tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? Lo que la Iglesia llamó la concupiscencia, es decir, la tendencia al mal, fruto del pecado original. Y sabemos que si no luchamos, pues nos dejamos llevar de eso que se llamaron los 7 pecados capitales: la soberbia, la envidia, la lujuria, la avaricia, la ira, la gula. Todo eso está ahí, dentro de nosotros, está ahí. Quizá en unos, pues el problema sea más la soberbia que la lujuria, en otros la pereza será más fuerte que la ira. Bueno, pero eso está ahí. Y eso es muy difícil de controlar. Es muy difícil perdonar, es muy difícil. Y en muchos momentos es muy difícil ser fiel a la promesa que se ha dado, por ejemplo, en el matrimonio. En muchos momentos es muy difícil no meter la mano en el cajón cuando todo el mundo lo hace y ser un buen profesional honesto. Y pienso especialmente en países donde los grados de corrupción son tan profundos, tan elevados, que si no participas en la corrupción te juegas la vida. Es decir, estamos pidiéndole al ser humano que sea un héroe sin darle al ser humano la fuerza para que sea un héroe. Es decir, imaginad que tenemos un huerto y en el huerto hay frutales. Bueno, y en el huerto si hay un jardinero va todo bien, pero si hay un botánico, un señor que ha estudiado en la universidad y que no sabe lo que es un árbol, seguramente irá mal. Yo soy licenciado en biología y mi especialidad en la biología y la botánica, sé de lo que hablo. Ni idea de la realidad. Es lo que pasa con los teóricos del sistema. Ni idea de la realidad. El teórico del sistema llega al manzano, por ejemplo, y le dice: tienes que dar manzanas, tienes que dar manzanas, tienes que dar manzanas y tienes que dar manzanas. O sea, tienes que ser bueno, tienes que dar limosna, tienes que ser fiel a tu matrimonio, tienes que. Y al día siguiente, y llega la primavera, llega el verano, llega el otoño, tienes que dar manzanas, tienes que dar manzanas. Bueno, si el árbol pudiera hablar y pudiera hacer algo que no fuera solo pasivo, porque ni oye ni entiende, porque no es una persona, seguramente que el manzano movería las ramas y le pegaría 2 tortas bien dadas, 2 ramazos bien dados al teórico que le está diciendo esas tonterías. Y le diría: no me has cavado, no me has abonado, no me has podado. Tengo las hojas llenas de un hongo que me quita la vida. ¿Por qué no me echas un poco de insecticida? ¿Por qué no me cavas, me abonas, me trabajas un poco y luego me pides manzanas? Porque sí, tienes que pedirme manzanas, claro que sí. Tengo que amar al prójimo, pero ¿cómo voy a dar manzanas si no me cuidas? O sea, si no amamos a Dios, si no tenemos con Dios una relación intensa, ¿cómo vamos a ser fieles en el matrimonio o en el sacerdocio? Repito, de aquellos pueblos vienen estos espantosos lodos. Si no amamos a Dios, si no hacemos una vida de oración intensa, frecuente, si no llevamos una vida de ascética, de penitencia, para controlar este cuerpo que tenemos. Hay un salmo precioso que dice: no seáis irracionales como los brutos,
que tienen que ser domados con freno y brida. Si no hacemos esa penitencia, si le damos gusto al cuerpo en todo lo que nos pide, y en todo lo que tenemos dinero para pagárselo, claro, ¿cómo vamos después a hacer las cosas? Es decir, si no llevamos una vida de Eucaristía y de Eucaristía frecuente, si no llevamos una vida de oración, pero también de confesión, con unas confesiones habituales, ¿de dónde sacamos la fuerza para todo esto? Los teóricos del sistema te llenan continuamente de cargas. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Tienes que dar manzanas, tienes que dar manzanas, tienes que dar manzanas. Flatus vocis, palabrería, retórica pura, no sirve para nada. Esto es papel mojado. ¿Cuánto papel mojado se lleva produciendo en la Iglesia en las últimas décadas? Pero si lo que hay que hacer es conocer al hombre, como lo conocieron los antiguos, como lo conoció nuestro Señor. Primero Dios, espiritualidad, oración, control de ti mismo con la ascética, confesión frecuente, Eucaristía frecuente. Primero Dios, es decir, primero cuida el árbol, riégale, trabájale, cuídale. Y después sí, después le pides al árbol que dé manzanas, o al peral que dé peras. Después le pides los frutos. Ahora tienes que amar al prójimo. Pero después, primero, la unión con Dios. Primero, las fuerzas. Repito, esto lo sabe cualquiera de nosotros. Cualquier párroco del mundo lo sabe perfectamente. El problema es que cuando los que no saben cómo es el ser humano se meten a organizar, pretenden enseñarle a Dios cómo tienen que ser los hombres, cuando Dios es el creador del hombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto? Más espiritualidad. ¿Tienes un problema en el matrimonio? ¿Tienes un problema para controlar tu carácter? ¿Tienes tentaciones de lujuria? ¿Eres un soberbio? ¿Eres un perezoso? Es decir, ¿tienes los vicios capitales como león rugiente buscando a quien devorar y notas su mordisco y notas su caída? Bueno, pues lo que tienes que hacer es acudir a la medicina. Es difícil. Nunca se ha dicho que el camino del bien sea fácil. Esta estupidez de que todo el mundo es bueno es no conocer a la persona. Somos buenos con una naturaleza herida por el pecado, capaces de lo mejor y de lo más desastroso. Y ahí está la historia para demostrarlo y el tiempo presente, sin hace falta ir muy lejos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, repito, es acudir a los medios que Dios nos ha proporcionado. Acudir a la gracia, acudir a los sacramentos y el esfuerzo de colaborar con esa gracia y con esos sacramentos. Esto es lo que ha predicado la Iglesia toda la vida y esto es lo que tenemos que seguir predicando. Y terminar diciendo que aunque Dios es bueno, buenísimo, ha entregado a su Hijo por nosotros, es la bondad infinita, pero no es tonto. Bueno sí, buenísimo, pero tonto no, tonto en absoluto. Dios es bueno, pero hay un juicio y hay vida eterna. Y no puedes pasarte la vida pensando que vas a hacer lo que te dé la gana y que luego no va a ocurrir nada. Porque si el profesor, cualquier profesor, le dice al alumno al empezar la clase, al empezar el curso, le dice, te voy a probar, hagas lo que hagas, está destruyendo a ese alumno porque ese seguramente no estudia nada. El profesor tiene que decirte la verdad. Yo voy a ver si sacas un 4, a lo mejor te pongo un 5, pero tienes que estudiar. Tienes que estudiar porque si no tengo que suspenderte, lo siento mucho, es por tu bien que te lo digo. Repito, como es Dios el que nos ha creado, hagamos caso a Dios. Primero Dios y luego el cumplimiento de nuestras obligaciones. Sin unión con Dios, todo lo demás no son más que cargas que nos ponen en la espalda sin darnos las fuerzas para llevarlas. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre fiel a Jesucristo. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los que están sufriendo persecución por causa de su fe. Esta semana hemos sabido que son 215 millones de cristianos los perseguidos. Un obispo de Venezuela ha declarado esta semana que su país es un campo de concentración en el cual se practica el exterminio. 20.000 niños que han muerto el año pasado en Venezuela. Pedimos por las víctimas de la persecución del comunismo, la persecución del terrorismo islámico. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo entre nosotros, que son cada día más, por todos los que tienen problemas en su familia, roguemos al Señor. Pedimos por nosotros mismos, para que acudamos a la fuente de donde sacamos las fuerzas, a Cristo nuestro Señor, a los sacramentos, al esfuerzo que tenemos que hacer, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Dominica, de María Dolores y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo no sé por qué el optimismo tiene tan buena fama y el pesimismo tan mala fama, porque igual de malos son los dos. Tenemos que ser realistas, realistas de verdad, conocer la realidad. Y la realidad es que no podemos hacer el bien si no hacemos un gran esfuerzo y si no contamos con la ayuda de Dios. Se puede vencer la ira y la soberbia y la lujuria y la pereza. Se puede vencer, se puede perdonar. Se puede dar limosna, se puede ser santo, con un gran esfuerzo y con la gracia de Dios. Con Dios podemos. El camino que se ha emprendido es el de decir, como somos buenos, pues no hay ira, no hay soberbia, no hay lujuria, no hay pecado. Pero la realidad está ahí. Pidámosle al Señor, ahora al rezar el Padre Nuestro, que nos haga suficientemente humildes para reconocer que sin Él y sin su ayuda no podemos hacer el bien y evitar el mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. Cantamos el número 42, Como el Padre me amó.
lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Como siempre, los avisos. Ya está fuera a la venta la lotería de Navidad. El próximo viernes es la Almudena, día 9. Aunque es fiesta civil, no es día de precepto, nunca ha sido día de precepto, así que las misas son las de un día de diario, 9:30 por la mañana, 8:30 por la tarde. El sábado 10, a pesar de ser el puente, es el retiro mensual de espiritualidad. No lo hemos hecho el sábado 3, porque ese sí que era el mega puente. Vamos a ver si en el sábado 10 es más fácil que venga alguien. Y el domingo que viene es la colecta extraordinaria para la diócesis, el día de la Iglesia diocesana. Es la colecta que se dedica a ayudar a las parroquias más necesitadas, más pobres de la diócesis, donde no se saca lo suficiente ni para pagar el sueldo de los sacerdotes. Así que, como siempre, confiamos en la generosidad proverbial que tenéis vosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a nuestra Madre que proteja nuestras familias y que proteja nuestra patria. Salve Regina, Mater misericordiae, vida dulcero, espes nostra salve. A te clamamus, exsurresti liebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ella ergo abogata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos moverte. Ete Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis